En el Espíritu eterno llegó el fin. La carne terminó viendo el misterio revelado por el Dios vivo. Estamos en el Espíritu eterno llegó el fin. La carne terminó viendo el misterio revelado por el Dios vivo. El puente de la gracia quedó atrás. Estamos siendo enseñados por Dios mismo. No hay más intermediario. Tenemos la herencia del Dios vivo. No esperamos más que el evangelio de la transformación resplandece en nosotros en una nueva gloria, una nueva posición. Nueva posición, el evangelio de la transformación resplandece en nosotros. Estamos en el Espíritu eterno llegó el fin. La carne terminó viendo el misterio revelado por el Dios vivo. Estamos en el Espíritu eterno llegó el fin. La carne terminó viendo el misterio revelado por el Dios vivo. El puente de la gracia quedó atrás. Estamos siendo enseñados por Dios mismo. No hay más intermediario. Tenemos la herencia del Dios vivo. No esperamos más que el evangelio de la transformación resplandece en nosotros en una nueva gloria, una nueva posición. Nueva posición, el evangelio de la transformación resplandece en nosotros. Unos andan como almas vivientes, en esperanza, aún en fe, solo llamando a las cosas que no son como si fuesen, perdiendo el tiempo, viviendo en desolación. Pero llegó la transformación, la vida espiritual manifestó la herencia. Somos espíritus que damos vida. Somos espíritus que damos vida. Ahora damos vida. El hombre viejo quedó atrás. Los seres inmortales e incorruptibles nos manifestamos. Así es. Ahora damos vida. El hombre viejo quedó atrás. Los seres inmortales e incorruptibles nos manifestamos. Unos
solo llamando a las cosas que no son como si fuesen, perdiendo el tiempo, viviendo en desolación. Pero llegó la transformación, la vida espiritual manifestó la herencia. Somos espíritus que damos vida, somos espíritus que damos vida. Ahora damos vida, el hombre viejo quedó atrás. Los seres inmortales e incorruptibles nos manifestamos. Así es. Ahora damos vida, el hombre viejo quedó atrás. Los seres inmortales e incorruptibles nos manifestamos. Ahora damos vida, el hombre viejo quedó atrás. Los seres inmortales e incorruptibles nos manifestamos. Qué lindo, papito, cantarte con gozo, con amor, a nuestro Dios bello. Fui apartado para ver a Dios, es mi herencia. Lo vi en el reloj José Luis. Hoy lo puedo ver en su plenitud, como el único, el que siempre ha sido el eterno, el todopoderoso, el mismo de ayer, hoy y siempre. Él es el Dios vivo, me hizo una nueva creación y también me dio una doctrina que reviste mi cuerpo día a día. Él es el Dios vivo, que hizo una nueva creación y también me dio una doctrina que reviste mi cuerpo día a día. Él es el Dios vivo, su herencia me dio. He creído que mi carne fue quitada en su circuncisión, no hecha a mano, y hoy alabo al Dios vivo, al que me llamó antes de la fundación del mundo, el que me revistió de un cuerpo espiritual igual al de su gloria. Él es el Dios vivo, me hizo una nueva creación y también me dio una doctrina que reviste mi cuerpo día a día. Él es el Dios vivo, me hizo una nueva creación y también me dio
Radio. Bienvenidos dioses y bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, que es donde estamos sentados juntamente con Él. Un saludo a la preciosa amada en las naciones, a todos los que nos ven a través del video y se reúnen con nosotros para glorificar la palabra del Dios vivo en nosotros. Le damos la bienvenida también al nuevo año. Un año glorioso, un año precioso, maravilloso, porque nosotros vamos de gloria en gloria. Así es de que cada año viene una gloria más grande para nosotros, y esa es nuestra mente, debe estar puesta ahí, en que todo está bien, en que todo se manifiesta de la manera en que Él tiene preparado para nosotros, ¿verdad? Así es de que hoy vamos a ir al clip. Tenemos un clip que es una palabra linda para nosotros hoy. Lleva por título La gloria del Evangelio. Cuando hablamos de gloria, en el diccionario dice que es hablar de un bien, de alguien, una buena reputación. En otras dice es la belleza del espíritu. Entonces gloria, ya vamos a ver la definición de la revelación del Dios vivo, pero la gloria de Dios puede coronar a un hombre, ¿verdad? Dice que fuimos coronados de gloria y honor, o llenar toda la tierra. La tierra será llena de la gloria de Dios. Quiere decir que es algo que va a llenar la tierra. Es un conocimiento que llena toda la tierra y que corona de gloria a todos los que la escuchan, ¿verdad? Entonces, también es eterna, la gloria es eterna, o sea, no tiene fin. Jesús de Nazaret dijo: glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Cómo glorificaba Dios al Padre? Dando a conocer lo que el Padre le había dado a Él, que era la gloria que Dios le había dado a Él. Y lo dice el siguiente verso: te he glorificado en la tierra, ahora glorifícame con la gloria que tenía antes. Eso quiere decir que Jesús vino aquí a dar una gloria, que era el conocimiento de Dios, y es coronado con el conocimiento que siempre tuvo, que era el conocimiento de Dios, que solo hay un conocimiento y es el conocimiento de Dios. Lo que cambia la forma del conocimiento es el tiempo. De Dios era la ley de Moisés, ¿o no? Sí, pero ya no es para este tiempo, eso es todo, pero el conocimiento era de Dios. La gracia, ¿de quién era? De Dios. Pero ya no es para este tiempo, porque ahora está la transformación, que es el conocimiento, que es la gloria que Dios tiene para nosotros hoy en conocimiento. Entonces es bien importante esto. Entonces la gloria de Dios es su sabiduría, su evangelio. La gloria de Dios es un conocimiento, fíjese, que nos lleva a conocer al Padre y al Hijo. Y eso es la vida eterna, la transformación y nuestra herencia. Vamos a leer un verso en Juan 17:3 para confirmar lo que estamos leyendo. Juan 17:3. Y dice: y esta es la vida eterna. Diga, esta, o sea, lo que vamos a leer, ¿verdad? Esta es la vida eterna, ¿verdad? Entonces, muchos quisieran que dijera aquí, la vida eterna es estas y estas y estas cosas, pero no dice. La vida eterna solo tiene un conocimiento, y es, aquí dice, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, ¿qué es la vida eterna? Es conocer a Dios.
es tener el conocimiento de Dios y tener el conocimiento del Hijo. O sea, conocer lo que vino a ser el Hijo, porque cada uno tuvo una función diferente. Esa es la vida eterna. Y entonces esa es la gloria de Dios, la vida eterna, el conocimiento del Evangelio. Aquí está bien clarito este misterio. Quien no conoce este misterio no conoce la vida eterna. Aquí están todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, conocer, sabiduría y gloria, todos son sinónimos. ¿Y cómo hay que llevar esa gloria? Predicando. Entonces, ¿cómo creerán, decía Pablo, si no hay quien les predique? Entonces, ¿cómo se va a llevar esa gloria? Predicando, hablándola. Usted y yo tenemos que comenzar a hablar ya esta gloria, pero es que no nos van a entender, no importa. Nosotros lo que tenemos que hacer es hablar. Lo que hay que tener es la sabiduría para hablar, porque recuérdese que aquí no estamos ya en contiendas. Aquí no hay pleitos, ni iras, ni que estos que están... Nosotros respetamos a todos. Ahora, les queremos dar la verdad. ¿Por qué? Porque no han creído. Porque no están en el conocimiento verdadero. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Llevarles la gloria de Dios, que es que conozcan a Dios y a Jesucristo, que sepan, porque Jesucristo, todo el mundo menciona a Jesucristo, ¿hoy o no? Pero ¿saben quién es Jesucristo? ¿Saben a qué vino Jesucristo? ¿Saben que Jesucristo terminó? No saben, para ellos Jesucristo sigue siendo y para ellos Él es Dios. No, Cristo es Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios que traía un conocimiento del Padre. Y ahora está sentado en los lugares celestiales y es hermano nuestro. Y un solo Padre, que es el Dios vivo. Así es que vamos entonces, vamos a ir a la palabra. Entonces, vamos a ir al Evangelio de hoy. ¿Cuál es el tema de hoy? El tema de hoy son 2 ministerios. Probablemente usted ya ha conocido ese título, porque ya los 2 ministerios los hemos visto, pero los hemos visto en la gloria que nosotros teníamos en aquel momento, no con el poder del Espíritu, no con el Dios vivo hablando, con la revelación del Dios vivo. Ahora conocemos claramente estos 2 ministerios. Entonces, cuando hablamos de ministerios, hablamos de un servicio a Dios en base a un propósito dado por Él mismo. Es un servicio a Dios. Un ministerio es un servicio a Dios. Bueno, hay ministerios humanos. Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Ingeniería y Minas, que están dando un servicio ¿a quién? A nosotros, al pueblo, se supone. Pero aquí estamos hablando del ministerio de Dios. Un ministerio es cuando Dios te confía algo que tú vas a dar. ¿Por qué? Porque Él te lo va a dar. Porque Él te lo va a enseñar para que tú lo des. Bueno, entonces, hoy vamos a hablar de 2 ministerios. No hay más ministerios. Solo hay 2 ministerios que son 2 enseñanzas. Uno es, lo vimos la semana pasada, el ministerio de muerte, de condenación y de carne. ¿Sí? Y el ministerio del Espíritu, que es de vida, de justicia y del Espíritu de Dios. Entonces, en un lado había muerte y en este lado hay vida. Solo hay esos 2 ministerios. O estás aquí o estás aquí. No hay término medio. No podemos estar en medio. Tenemos que estar o estamos en muerte todavía o estamos en vida eterna. ¿Y vida eterna qué es? Ya lo vimos allá, es conocer a Dios. Os quiere decir que el que no está aquí de este lado, el que no está en la vida, no conoce a Dios. Cree que lo conoce, pero no lo conoce. Él le han enseñado con figuritas quién es Dios, ¿va? Le ponen el pelo largo, barba, sandalia, y ellos dicen, ese es Dios. No, ese no es Dios. Dios es espíritu, ¿ya? Bueno, pero vamos a avanzar.
Aquí hay algo importante. El ministerio de muerte va desde Adán hasta Jesucristo hombre. Porque se creía que era desde Adán hasta Moisés. No, en Moisés vino una promesa de que esto iba a pasar, de que iba a haber una muerte para resucitar, pero era solo una promesa. No estaba cumplido. Bueno, y el ministerio del Espíritu, que tiene su comienzo en la transformación, cuando muere la carne y comienza la predicación del Dios vivo. Este ministerio del Espíritu tiene principio, pero no tiene fin. Sabemos cuándo comenzó, pero no termina, porque es un evangelio eterno. Ahora ya no hay tales. Por eso es la importancia de que los dioses, de que los escogidos estén aquí, porque aquí no tienen nada. Aquí están muertos, aquí están condenados, aquí están en ignorancia, aquí están vacíos. Ahora, cuando ellos se trasladan a la transformación sin carne, porque eso es bien importante, porque carne y sangre no heredan. Por lo tanto, si no se queda la carne, que no me digan que están en el ministerio de vida, porque es sin carne. Ahora entendemos ya lo que es carne y lo que es huesos y carne, ¿verdad? Una cosa es el cuerpo, que tiene huesos y carne, y otra es la carne, que es un conocimiento de muerte. ¿Estamos ahí? Bueno. Entonces vamos a ir. Hoy vamos a hablar con conocimiento del Dios vivo. Por lo tanto, va a ver usted que es totalmente diferente los dos ministerios. Vamos entonces a Hebreos en el capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Verso 23 al 27. Dice así: y por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Usted sabe que en ese tiempo había un edicto del rey que había que matar a todos los niños. ¿Por qué? Porque había que matar al Mesías, no tenía que nacer el Mesías, ¿ya? Porque los judíos estaban diciendo que esperaban al Mesías, entonces comenzaron a matar a todos los niños, ¿verdad? Entonces dice que este niño era hermoso y no temieron el decreto del rey, lo guardaron, lo cubrieron. Es más, por eso era algo tartamudo, porque le amarraban la boca para que no llorara, para que no oyera. Entonces dice: por la fe, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Fíjese que ahí no ha nacido ni Cristo, y él prefería los vituperios de Cristo, dice, y no había nacido, pero él tenía puestos los ojos ¿en qué? En el galardón. Él sabía que había una promesa y hacia ahí iba, y no importaba lo que pasara. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Quién era el invisible? El hombre invisible que anda por ahí. Dios mismo, pero él lo miraba, dice. O sea, ¿por qué? Porque Dios le había hablado. Entonces, tenía conocimiento, no el conocimiento que nosotros tenemos hoy, pero tenía el conocimiento de Dios. Recuerde que Moisés era figura de Dios, o sea, tenía conocimiento. Entonces aquí vemos este proceso, que es el mismo proceso que tuvo que pasar Jesucristo hombre. El mismo proceso.
Moisés era una manera visual para reconocer la manera espiritual que iba a venir después. Esto que pasó con Moisés, porque Moisés, ¿qué esperaba? Él esperaba una ciudad. ¿Y cómo era la ciudad que esperaba? Una ciudad física. Una ciudad que fuera solo para ellos, donde estuvieran nítidos, donde tuvieran de todo, tuvieran frutos, donde tener lo mejor que había. Pero eso no era, eso era un ejemplo de lo que iba a ser la visión espiritual. Entonces, fíjese. Entonces, Moisés saca al pueblo de Egipto y lo lleva por el desierto. ¿Cómo le llamaban a ese desierto? Aunque pase por valles de sombra de muerte, no temeré, Salmo 23, porque tú vas conmigo. Entonces era un valle de sombra de muerte. El valle era terrible. ¿Y cuántas vueltas dieron? 40 años en ese valle de muerte para llegar a la tierra prometida. Llegaron a la tierra prometida, pero él murió. Cuando estaban ya en la tierra prometida, murió. Y cuando murió, entonces Dios pasa al pueblo. Ahí hay un misterio. O sea, él está manifestando lo que tenía que ocurrir a nivel espiritual también en el tiempo de Jesucristo hombre. Entonces, eso mismo pasó en la gracia. Ahí en la gracia se manifestó un género llamado Jesucristo. No lo mire como persona, mírelo como un género, como una doctrina. Así como Adán era un género, ¿de qué? De muerte, de pecado. Ahora Jesucristo era un género. Por eso Jesucristo no era solo uno, sino que era Jesús de Nazaret y Jesucristo hombre. Era un género. Entonces, ahí está clarito eso, ¿verdad? Muy bien. Entonces, este género llamado Jesucristo abre un camino. ¿Se recuerda que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida? Entonces, abre un camino espiritual. Hasta ahí comienza a abrirse un camino espiritual. Antes no hay nada espiritual. Ahí comienza un camino espiritual, ¿verdad? Entonces, que nos llevaría a la muerte, juntamente con la muerte de Jesucristo hombre. O sea, ¿cómo? ¿La misión era llevarnos a la muerte? Sí, porque dice que si morimos con Él, resucitamos con Él. Entonces, ¿cuál era la misión de Jesucristo? Llevarnos a la muerte. ¿Para qué? Para que al resucitar, que también hubo una resurrección visible, que al resucitar, resucitáramos nosotros con Él y nos sentara en los lugares celestiales. Pero había que pasar por ese proceso. Ese proceso no depende de nosotros. ¿Usted quisiera saltarse esa parte? No. Pero aquí no se puede. Entonces, muy bien. La muerte significa la destrucción de la carne. ¿Por qué hay que morir a la carne? Porque carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Eso quiere decir que quien tenía el ministerio de la muerte, que era la carne, que era la condenación, que era la ignorancia, entonces no podía heredar el reino de Dios. Así se lo dice claro en primera carta a los Corintios 15, por ahí, así lo dice claro, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Y ahora entendemos que esa carne era un conocimiento carnal. Entonces, todo el que tiene el conocimiento anterior no puede heredar el reino de Dios. ¿Por qué? Porque tiene que venir algo espiritual para llevarlo al reino. Muy bien, vamos entonces a Romanos capítulo 5. Romanos en el capítulo 5, verso del 1 al 11. Aquí vamos a comenzar a ver
el proceso de restauración de los escogidos. ¿Quiere decir que había muerte? Sí. Entonces tenía que haber un proceso de restauración a los escogidos. Entonces dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza. ¿Qué es esperanza? ¿Está la esperanza? No, es algo que va a venir, en la esperanza de la gloria de Dios. O sea, ¿qué era lo que esperaban ellos? Que viniera la gloria de Dios. ¿Y qué era la gloria de Dios? El conocimiento de Dios, la doctrina. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, fíjese, note, aquí comienza con el amor de Dios derramado en nuestra mente, que es la sabiduría. Comienza el proceso espiritual, el proceso de restauración. ¿Sí? Ahí comienza. Muy bien, sigamos. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá uno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuisteis reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido la reconciliación. Entonces comienza con el amor de Dios, la sabiduría derramada en nuestra mente por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo comienza el plan de restauración. El problema es que mientras estábamos en debilidad no podíamos entender esto. O sea, nosotros lo escuchamos con Jesucristo hombre, pero no lo entendimos. O sea, entendimos lo que nos correspondía entender, pero no lo entendimos todo. ¿Por qué? Porque teníamos carne que no nos dejaba ver la vida espiritual. Entonces, eso es bien importante. Quiere decir que lo espiritual no existía. Muy bien. La sabiduría nos es dada por el género Jesucristo, que es Jesús de Nazaret y Jesucristo hombre, porque Él es el mismo, el que murió, resucitó y volvió a vivir. Quiere decir, mire, cuando decimos es el mismo Jesucristo, porque lo que cambió fue un cuerpo en el que Él se metió. Al que murió, resucitó. ¿Quién murió y resucitó? Jesús de Nazaret. Y volvió a vivir. ¿Qué quiere decir volvió a vivir? Volvió a utilizar un cuerpo llamado José Luis de Jesús, Jesucristo hombre, para dar a conocer, para llevarnos a la vida. ¿Está clarito ese? ¿Sí? Entonces, ¿cuándo nos reconcilió Jesucristo hombre? Porque a Él le tocó hacer ese trabajo, porque Él venía a hablar, a dar el conocimiento. ¿Cuándo nos reconcilió? Entonces, nos reconcilió al matar en nosotros la naturaleza carnal, el conocimiento de muerte, y llevarnos a los lugares celestiales. Ahí fue donde Él nos reconcilió con Dios. ¿Por qué? Porque no puede haber reconciliación con la carne. Para Dios la carne no sirve, no existe. Por eso está separada de Dios.
¿Qué es la carne? Pues ¿qué es lo que entró en Adán? El pecado. Y entonces Dios se separó del hombre. ¿Y qué hizo? Lo echó. Vete de aquí, le dijo. Sal de aquí. Y puso guardias en el paraíso para que no regresara. ¿Por qué? Porque con carne no podemos estar en comunión con Dios ni tener el conocimiento de Dios. Él comenzó a hacer un proceso. Jesucristo, hombre, comenzó a hacer un proceso, pero tenía que morir, porque al llevarnos a nosotros a la muerte, entonces resucitaríamos igual que resucitó Jesús de Nazaret, igual que resucitó Jesucristo, hombre, a la vida espiritual. No en cuanto a la naturaleza humana, porque eso no, nosotros estamos con cuerpo todavía, pero nosotros ya resucitamos juntamente con Él. Muy bien. Entonces, ¿qué recibimos en los lugares celestiales? Recibimos un ministerio de vida, de reino, de gloria, que es eterno, dado por el Dios vivo. Si ya no hay carne, el Dios vivo puede hablarnos y explicarnos todas las cosas como fueron. Esto sí ahora ya no va a cambiar. ¿Por qué? Porque estamos ante el Dios vivo, el cual nos está dando el evangelio eterno. Muy bien, vamos a segunda carta a los Corintios, capítulo 3. Segunda carta a los Corintios en el capítulo 3, verso del 1 al 18. El tema, si usted lo lee, ahí no lo va a ver, pero dice ministros del nuevo pacto. ¿De qué estamos hablando nosotros? De ministerio. ¿Y de qué pacto? Del nuevo pacto. Porque nosotros creíamos que el nuevo pacto estaba cuando entró la gracia. No, era parte del primer pacto. Había muerte, había carne. Al terminar el primer pacto, entra el segundo pacto o el último pacto o el nuevo pacto, porque las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y esto es lo que nos va a hablar aquí y nos lo va a hablar clarito. Oiga, pues dice, ¿comenzamos otra vez a recomendaros a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Verso 3, y este es sumamente importante. Siendo manifiestos que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, oiga, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios, ¿qué? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Del Dios vivo. El Dios vivo nos dio el Espíritu, pero primero lo que teníamos éramos una carta con tinta escrita, y aquí nos va a decir lo que es eso, la tinta, y qué es el corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Oiga aquí, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. ¿Qué nos hizo? Ministros. ¿De qué estamos hablando? Del ministerio del Espíritu. Entonces nosotros somos ministros de un nuevo pacto, porque el viejo pasó, todas las cosas viejas pasaron. No de la letra, sino del Espíritu, porque la letra, ¿qué? Entonces, ¿qué era lo que recibíamos nosotros? Letra. Por eso, ¿qué? Nos mató, y al matarnos vino el Dios vivo y nos resucitó y nos dio vida juntamente con Cristo. Ese es el proceso. Lo que usted tiene que entender es que esto es una película en las manos de Dios y que solo se está cumpliendo todas las cosas que Él tiene preparadas. Eso es todo. Aquí no es que nosotros, por eso dice que no es competencia nuestra, no es que seamos topados o que sí entendemos o que no, nosotros se nos fue dado todo. ¿Quién nos dio el ministerio del Espíritu? El Dios vivo. Punto.
pero es que yo soy, mire, yo ni siquiera a sexto llegué, ¿y qué importa? ¿Qué importa aquí la educación humana? Aquí lo que importa es la educación del Dios vivo a su iglesia, a sus escogidos, porque ellos lo van a entender. Muy bien, entonces sigamos leyendo. Dice, y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había ¿de qué? De perecer. ¿Cómo era su rostro? Era impresionante el rostro de Moisés, ¿o no? Porque era para verlo, era para que se viera. Pero ¿qué tenía que pasar con ese rostro? Tenía que desaparecer, se murió, igual que el otro rostro, porque esto, claro, Pablo está hablando aquí de la ley, porque no podía hablar de lo que no había empezado. Pablo tenía que dar el concepto de lo que iba a empezar, no de cómo iba a terminar. Pero Jesucristo, hombre, también tuvo que morir. ¿Por qué? Porque representaba un ministerio que tenía que morir para resucitar. Entonces, vamos pues. ¿Cómo no será más bien, leamos un poquito aquí, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, oiga, es que Dios es travieso, ¿ah? ¿Cómo va a tener gloria de Dios un ministerio de condenación? ¿Qué es lo que dice aquí? Mire pues, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, ¿con qué fue? Con conocimiento de Dios. O sea, Dios metió a todos en ese conocimiento. ¿Por qué? Porque se le dio la gana. Era un conocimiento de condenación, sí, Él lo dio. Y ahí estuvimos todos. ¿Pero cómo todos? Sí, porque el nuevo pacto vino hasta que murió Jesucristo hombre. Y eso acaba de ser 6 añitos que tenemos nosotros de ya no estar en ese ministerio de condenación y de muerte. Bueno, vamos pues. Entonces, dice, mucho más, diga mucho más, abundará en gloria el misterio de justificación, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. ¿Fue glorioso lo de Jesucristo hombre? Claro que fue glorioso, fue glorioso. Usted estaba embebido de ese evangelio y fue glorioso. Pero ¿cómo va a comparar usted con el Dios vivo? Pues sí, el Dios vivo es el que hizo todas las cosas. O sea que esa fue una cosa que hizo Él, que fue gloriosa, pero estando Él, tiene que ser mucho más glorioso lo que permanece. Entonces, todo lo que está antes de la muerte de Jesucristo, hombre, perece. ¿Por qué? Porque lleva a la muerte y la muerte tenía que pasar. Si usted no pasa la muerte, dice que usted fue sepultado juntamente con Él. Lo que pasa es que no estamos hablando de muerte física. Usted quiere entenderlo de la manera física. Es de la manera espiritual. Usted murió juntamente con Él al conocimiento que traíamos. ¿Para qué? Para resucitar juntamente con Él al conocimiento del Dios vivo. ¿Se da cuenta aquí? Es que aquí si uno mete lo carnal, entonces dice que usted fue sepultado, explíquemelo humanamente, carnalmente, ¿qué quiere decir eso? Que fuimos sepultados juntamente con Él. Dígame pues. Dígame, usted que me está escuchando ya, dígame qué quiere decir que fue sepultado juntamente con Él humanamente. Quiero que me lo diga humanamente. ¿Qué? No se puede porque no es humano, es espiritual.
usted fue sepultado. Cuando Él murió, usted también murió. Pero murió un conocimiento para reconocer un nuevo conocimiento, una nueva doctrina eterna, con la que usted tendrá que lidiar para siempre. Qué lindo eso, ¿ah? Bueno, vamos pues, dice, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Era exactamente lo mismo con Jesucristo hombre. Había un velo que no permitía ver toda la gloria de Dios. Y eso tendría que ser, ¿qué? Abolido. Lo que pasa es que nosotros vimos cabalmente por la carne que teníamos, vimos cuando Él nos dijo que no iba a morir, nosotros entramos en el conocimiento de la carne y entendimos que lo que venía era en esta naturaleza carnal de la mente, y ahí nos fuimos y patinamos. Pero lo que Él dijo es correcto, yo no voy a morir. ¿Por qué? Porque Él resucitó y está sentado en los lugares celestiales. Y si está sentado en los lugares celestiales, quiere decir que no murió, fue transformado. Lo que murió fue su cuerpo físico, pero lo estamos viendo aquí espiritualmente. Pero como nosotros en ese tiempo teníamos carne, lo que vimos fue que ya no vamos a morir, vamos a ser inmortales, vamos a atravesar las paredes, vamos a hoy sí que se cuiden todos. Porque la carne es fantasía. Mire usted los superhéroes. Dígame usted si los güiros no creen que esos superhéroes son de veras superhéroes. No hay gente que se ha tirado ahí como Batman o Superman y se tiraron. ¿Por qué? Porque la mente humana es así. Pero aquí no estamos hablando de superhéroes, aquí estamos hablando de dioses a nivel espiritual, que tienen un reino inconmovible, inmutable, que no hay muerte, que hay vida eterna, que tenemos el conocimiento de Dios. Eso es de lo que estamos hablando aquí. Póngale que usted, que se desata la tercera guerra mundial con estas situaciones en Medio Oriente que están pasando. ¿Verdad? Que hay mucho, tienen miedo que va a pasar. Que pase lo que pase, a usted no le va a pasar nada. Su cuerpo, no estoy diciéndole yo que va a estar exento de que caiga una bombita por ahí, no, pues eso no nos corresponde a nosotros. Pero usted, espíritu, usted no le va a pasar nada. Usted, el conocimiento es eterno, y ese conocimiento que hizo resucitar de los muertos, a Cristo lo tiene resucitado a usted. Usted no puede morir. Esa es la inmortalidad de la que habla el Evangelio. Ahora, que los carnales quieren ver la inmortalidad. Ayer estaba viendo una película yo precisamente de un nazi. No era verdadera, por cierto, pero de un nazi que buscaba una fórmula que estaba en un monje. Era una fórmula para si estaba enfermo, se sanaba en ese ratito. No envejecía. ¿Le parece conocido eso? Pues eso era una película, ayer la estaba viendo. Pero ese monje guardó las dos últimas frases solo en su mente. Entonces ese don inventó una máquina para tratar de sacarle la verdad, que él dijera esas cosas. Por supuesto que no llegó y paró viejo otra vez y se murió porque no tenía esas cosas. Pero ¿por qué les cuento esto? Porque la carne, si la carne quiere vida eterna en el cuerpo desde siempre o no, se recuerda a aquellos que congelaron los cuerpos para mantenerlos supuestamente vivos. ¿Qué es lo que anda buscando la ciencia? Esa vida. No, esa no es la que Dios le está diciendo. Tiene poder,
para transformar nuestros cuerpos físicos y hacerlos cuerpos espirituales y que vivan aquí eternamente, pero eso no nos corresponde a nosotros. Qué bueno que suceda, yo quiero que pase, pero eso que yo quiera no quiere, el plan está siguiendo su curso. Bueno, entonces estamos ahí, ¿va? Ya ni me acuerdo ni por dónde voy. Ya terminamos aquí. Bueno, entonces, aquí en este texto comenzamos a ver el ministerio del Espíritu. Este ministerio no existía hasta la transformación. Cuando el Dios vivo nos habló, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Bueno, muy bien, creo que ya tocamos todo este punto. Vamos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versos del 1 al 6, y esto lo tomo yo como la conclusión de lo que venimos hablando. Entonces, dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, ¿de qué estamos hablando? Del ministerio. Y dice aquí, Pablo dice que él tiene el ministerio, pero usted sabe que fue hasta ahora que se dio el ministerio, pero era un ministerio que él tenía de comenzar a explicar. Entonces dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Aquí en pocas palabras le está diciendo: háblele a los demás. No desmayamos ¿de qué? De hablar, de decirle esto, de llegar a la conciencia de la gente. ¿Por qué a la conciencia? Porque no es en el cuerpo físico. Es en la mente donde tenemos que llegar. Es lo que hay que transformar, es la mente, no es el cuerpo ahorita en estos momentos. Entonces dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, ¿verdad? Eso no quiere decir que no vayan a escuchar. Entre los que se pierden quiere decir que en este momento están entre los que están perdidos, entre los que están muertos, entre los que están condenados, entre los que tienen ignorancia, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, el Dios de este siglo, Moisés, Jesús, es el Dios de este siglo. Entonces, dice: cegó el velo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. De los incrédulos, porque nosotros reconocemos en José Luis de Jesús a Dios y reconocemos que lo que habló era la verdad. ¿Me entiende? Pero los incrédulos, ¿qué ven? El velo. ¿Y qué fue lo que vieron los judíos cuando estaba Jesús de Nazaret? Una persona igual que nosotros, y tú eres igual que nosotros. ¿Cómo dices que eres Dios si tú eres hijo de María? Y entonces ellos estaban viendo lo carnal. Y lo mismo pasó con los gentiles, con Jesucristo hombre. ¿Qué fueron lo que vieron los gentiles incrédulos de Jesucristo hombre? El velo. ¿Y qué vimos nosotros de Jesucristo hombre? A Dios. Bueno, entonces, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, en nuestras ¿qué? Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, ¿qué era lo que nosotros teníamos que ver al ver el rostro de Jesucristo? Lo que hablaba, no su físico, ¿verdad? Sino lo que él, el conocimiento que él
tenía. Entonces, este ministerio, la conclusión, lo recibimos por misericordia de Dios y la finalidad es darlo a conocer sin desmayar a los escogidos para que les resplandezca la luz del Evangelio en sus mentes y conozcan la gloria de Dios. Si ya recibimos este ministerio, hay que dejar el ministerio de muerte y dar a conocer el ministerio del Dios vivo que nos ha dado la herencia, el reino y la vida. Así es que ese es el tema para este día. Estamos en el ministerio del Dios vivo, dando a conocer la vida del Evangelio, la vida eterna. Muy bien, entonces dioses, vamos a pasar será hasta una próxima oportunidad y hoy vamos a pasar a la siembra. Y la siembra está ahí mismo para ir de la mano con el tema. Segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3 y verso 7 y 8. Y lo vamos a ver de esta manera aquí. Dice, y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Entonces aquí tenemos los dos ministerios, uno que tuvo gloria y desapareció, y nosotros sembramos ahí, ¿sí? Sembramos. ¿Por qué sembramos ahí? Porque tuvo gloria, pero desapareció. Entonces, dice aquí, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Si ya tenemos el ministerio del Espíritu, ¿por qué vamos a dejar de sembrar en un ministerio que no perece, sino que tiene gloria eterna? Si lo hicimos en un ministerio que pereció. Pase a sembrar y disfrute la abundancia de la herencia. Qué lindo, papito, cantarte con gozo, con amor, a nuestro Dios bello. Fui apartado para ver a Dios, es mi herencia. No viene el reloj, José Luis. Hoy lo puedo ver en su plenitud, como el único, el que siempre ha sido el eterno, el todopoderoso, el mismo de ayer, hoy y siempre. Él es el Dios vivo, me hizo una nueva creación y también me dio una doctrina que reviste mi cuerpo día a día. Él es el Dios vivo, me hizo una nueva creación y también me dio una doctrina que reviste mi cuerpo día a día. Él es el Dios vivo, su herencia me dio. He creído que mi carne fue quitada en su circuncisión, no hecha a mano, y hoy alabo al Dios vivo, al que me llamó antes de la fundación del mundo, el que me revistió de un cuerpo espiritual igual al de su gloria. Él es el Dios vivo, me hizo una nueva creación y también me dio una doctrina que reviste mi cuerpo día a día. Él es el Dios vivo, me hizo una nueva creación
gracia me dio. Él es el Dios vivo, me hizo una nueva creación.